Entonces, muy buenos días eh, para todos y para todas. Eh, Quiero agradecer en principio a, a todo el equipo organizador y darles en nombre de todos los organizadores la bienvenida a, en realidad, esta segunda sesión que es en idioma español del simposio de la UNESCO y de CIMET sobre democracia, ciudadanía global y educación transformadora. En esta sesión que denominamos sesión 1.7, estamos y vamos a escuchar atentamente, porque no es solamente el tema de escuchar, creo que lo que vamos a construir aquí es un espacio de conversación. Están con nosotros Ricardo Espinosa, enseguida voy a dar algunos detalles de su formación, José Félix Angulo y Silvia Redón, que son los que van a departir en este espacio que denominamos democracia, participación ciudadana y educación transformadora. Y hay algunos elementos claves. Mi nombre es Orlando Pérez, voy a estar como presidente de mesa. Les saludo desde el corazón de Sudamérica, desde Asunción del Paraguay, y les agradezco muchísimo que estén aquí presentes. Y básicamente en esta mesa vamos a discutir sobre justamente los tres elementos importantes que nos congregan en este simposio, tanto la democracia, la participación ciudadana y la educación transformadora, para discutir aspectos claves, para comprender sobre todo la convivencia que debe haber entre los aspectos de lo político, y quizás eso es uno de los elementos que vamos a discutir, y la educación. Eh, es importante porque después de las famosas reformas educativas empiezan estos procesos de revisión en términos de la educación, y sobre todo estos estados de pandemia también nos obligan, y no digo la palabra obligan como algo malo, sino porque considero que es necesario a reflexionar también sobre el sistema en el cual vivimos. Y ese es un elemento importante porque eh, el repensar la democracia y el repensar la educación también nos va a permitir repensar las políticas públicas desde una visión muy diferente. Eh, Quizás ni mejor ni peor, pero sí diferente, y esa es una cuestión importante, y empezar a romper los compartimentos estancos de los aislamientos y de las conexiones preestablecidas y predeterminadas o estandarizadas, y entender las culturas en las cuales la mayoría nos embuimos como una cultura local, y también la necesidad de encontrar espacios en donde nos podamos articular como lo estamos haciendo aquí en este espacio, y compartiendo con amigos tan dilectos y tan queridos. Y les voy a decir algo, queridos, y se dice, cualquiera diría que nos conocemos hace muchísimo tiempo, y no, queridos, porque pensamos no igual, pero buscamos cosas similares, y por eso ese sentimiento surge. Entonces, quisiera yo, sin extenderme más en la presentación, presentar primero una especie de orden de presentación en sus exposiciones también. Primero quiero presentar a Ricardo Espinosa. eh, es de Valparaíso, es un académico, escritor, teórico, crítico y filósofo chileno. Es doctor en filosofía y catedrático de historia de la filosofía contemporánea de la Pontificia Universidad Católica. Ha escrito varios libros y ha expresado varios análisis, sobre todo sobre Hegel, las nuevas lógicas del mundo y del Estado, capitalismo y empresa, hacia una revolución por nosotros, eh, aporías de la democracia, manual para disolver el capitalismo, y sobre todo cuestiones que tienen que ver con la crítica y la reflexión desde la filosofía de los sistemas en donde hoy nosotros vivimos, convivimos, y quizás no siempre estemos de acuerdo, pero de alguna manera entendemos que este es el espacio que nos toca. Posteriormente a Ricardo van a disertar, y ya estoy aquí con doble pantalla y a veces se me pierde el mouse, le pido disculpas. Entonces voy a presentar primero a Silvia Redón.
si me permiten. Nuestra colega es catedrática en la Escuela de Pedagogía, Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, investigadora responsable de la línea Educación y Ciudadanía del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de CONICYT, CIE, doctora en Educación, Universidad de Cádiz de España, magíster en Educación por la Universidad Católica de Salta, en Argentina. En investigación ha liderado más de 12 proyectos de concurso público en temas de ciudadanía, democracia y educación. También ha sido autora del libro Investigación Cualitativa en Educación, publicado en el 2017. Bueno, un libro que yo comento así públicamente, he leído, así que te agradezco mucho, Silvia, que estés aquí con nosotros. Y después le presentaré, si me permiten, a mi amigo Félix Angulo Rasco, es PhD en Filosofía y Educación por la Universidad de Málaga, es profesor asociado también en la Universidad de Málaga, especializado en currículum y evaluación. Ha sido profesor a tiempo completo en la Universidad de Cádiz, fundador de LACE, que es un grupo de investigación, que es el Laboratorio por el Análisis del Cambio Educacional. Es profesor posgraduado y miembro permanente del programa en educación de la Pontificia Católica, la Universidad, sí, les digo bien, de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso. Y también es investigador en el Centro de Investigación e Inclusión Educativa. Bueno, a partir de este momento, entonces vamos a empezar las exposiciones. Ricardo, vamos a hacer pública la conspiración que hicimos. Te vamos a pedir, por favor, que puedas, yo soy poco informal, le pido disculpas, a veces me sale demasiado el paraguayo que tengo adentro, demasiado metido. Entonces, te pedimos, Ricardo, por favor, que puedas empezar esta elocución. Creo que tenemos más o menos 10 minutos como para poder hacer una elocución cada uno y después podemos entrar ya en un espacio de conversatorio con todos los participantes. Adelante, Ricardo, muchas gracias. Bueno, gracias, Orlando. Sí, se te sale el paraguayo que llevas dentro, ¿no? Se nota. Gracias a Paul Carr por la invitación, a todo el trabajo de Ivette con su equipo que está presente ahí, a mis dos grandes amigos, que son Silvia y José Félix, que es como un mexicano, como un cantante ranchera, José Félix y Silvia, que son grandes amigos, y hay muchos amigos presentes, está Pamela Soto, está Natalia Vallejos, entonces me da mucha alegría que estemos en un ámbito pandémico virtual y a la vez en lo virtual haya una estructura material. Yo voy a hablar de Chile y ahí voy a hacer un juego político. En Chile estamos felices porque se está generando un proceso constituyente y para que eso se entienda en Latinoamérica en un simposio UNESCO que es mundial de múltiples lenguas, ¿cómo es posible un proceso revolucionario hoy? Esa es la gran pregunta teórica que me hago yo como teórico crítico, que se hace Slavoj Žižek de Eslovenia, que se hace Butler desde Estados Unidos, que se hace Negri desde Francia, Rancière desde Francia. ¿Cómo es posible un proceso revolucionario que no sea un fracaso? Esa es la tesis que atraviesa desde Hegel ahora. Hegel decía que no, la historia, decía Hegel, uno no aprende nada de la historia, decía Hegel. Al contrario, lo que uno aprende de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Y siempre se repita lo peor. Eso lo decía Hegel en 1830, en sus famosos cursos de historia. Él lo decía. Lo que era posible se vuelve necesario. Eso que era como chapucero, de segunda, rancio, una forma de entender lo humano, lo institucional, el Estado-nación, lo social, la educación, eso, por ejemplo, la cátedra, ¿verdad? La democracia, la ciudadanía, la educación, eso finalmente se entiende con el capitalismo, el mundo neoliberal, de forma más ridícula, de forma más como algo de exitismo, estructura económica, de acumulación de valor agregado, de producción y distribución de capital. O sea, la democracia, la ciudadanía, la educación, lo humano, se entiende con unas categorías muy pobres de la institución y muy pobres del humano, y Hegel decía, ¿saben? Y eso se vuelve necesario. Y cuando se vuelve necesario, en la estructura histórica no es cómo quitarlas. Y eso fue el experimento de Chile, y ese experimento llegó hasta China. Los chinos son unos comunistas capitalistas. O sea, lo que pasa en Chile, pasa en España, pasa en China,
pasará obviamente en Paraguay, en Estados Unidos no saben qué hacer. Entonces pasa absolutamente, lo que es posible se vuelve necesario. Y parece que uno ya no puede dejar de ser un neoliberalista radical que solamente produce y distribuye capital y produce y distribuye subjetividad capitalista. Lo posible se vuelve necesario. Hegel, 1830. Después, el gran Marx, parafraseando a Hegel, en el famoso 18 Brumario de Luis Bonaparte, dice, Hegel dice en alguna parte, dice, que la historia se repite dos veces, ya se la conté, donde lo dice Hegel. Y Marx dice, primero como tragedia, luego como farsa. Bueno, Marx estaba parafraseando a Hegel. Hegel es más radical que Marx. Marx es más simpático, más retórico. La tragedia se vuelve farsa. ¿Cómo nosotros, cómo los franceses, esos franceses de la revolución, bueno, que después tuvieron al trágico enano maldito de Napoleón, pueden llevar al poder a Luis Bonaparte? O sea, desde la aristocracia al lumpen, todas las estructuras políticas llevan a lo peor al poder. Esa es la pregunta que se hace Marx en 1841, después del fracaso de los franceses, que todas las estructuras políticas llevan a un Bolsonaro al poder, a un Piñera al poder, a un Trump al poder, a un Boris Johnson al poder. ¿Cómo es posible? Y ahí, este famoso trabajo muy actual de Marx parafraseando a Hegel, lo trágico se vuelve una farsa, una chapuza, dirían los españoles. Después, Benjamin, muy preocupado, en los años 20, 30, con todo el advenimiento del fascismo, huyendo, escribe ese pequeño texto bellísimo sobre la teoría fascista. ¿Y qué dice Benjamin? Oye, cuidado, ojo, la historia se repite y se repite a lo peor, dice Benjamin. ¿Eh? ¿Y pues cómo dice Benjamin? ¿Cómo lo dice Benjamin? Angustiado, perseguido, viendo el ángel de la historia. El ángel de la historia era fascista, totalitaria. ¿Y qué dice Benjamin? Revolución que fracasa, advenimiento de fascismo. Mire, cuidado con los movimientos de izquierda. Cuando vienen los movimientos de izquierda, al parecer lo que viene es lo peor. Viene sistemas totalitarios, viene el ángel de la historia totalitaria que va girando hacia atrás y va mirando que es pura muerte y destrucción lo humano. Ya Benjamin se lo sabe en los años 20 y los 30 y viene la Segunda Guerra Mundial. O sea, la repetición nos muestra que es imposible un proceso de emancipación. Mejor no, como dice Gigi jugando irónicamente, no generemos más procesos de emancipación, porque si hacemos un proceso de emancipación, la democracia, la ciudadanía, la educación, lo humano, va a ser más totalitaria, más chapuza, más de farsa, más horrorosa. Jacques Lacan le da un palo tremendo en el año 69-70 en el seminario El Reverso del Psicoanálisis. Tremendo. No cree en mayo de 68, peleó con Barthes, con Deleuze, con Derrida, con el cuarteto, ¿verdad? Con Foucault pelean con ellos tienen 40, Lacan tiene casi 70 años, mayo de 68 es un fracaso, finalmente todos se vuelven capitalistas, ya no hay ni buenos ni malos, ni izquierda ni derecha, ni ateos ni creyentes, ni gay, ni héteros, ni lesbianas, ni heteros, todo el mundo se queda atrapado en el goce capitalista. Y ahí Lacan hace una tremenda, dice, es imposible la revolución. Todo discurso es discurso de amo, el discurso de la universidad, de Foucault, de Derrida, es discurso de amo, el discurso de los primeros movimientos LG, el discurso de la histeria, es discurso del amo, porque todo discurso del amo es un discurso capital que te atraviesa el goce y el goce está atrapado ni más ni menos por la máquina mortífera absolutamente del capitalismo. Entonces Lacan le da un tremendo diciendo, señores, se acabó la revolución. Al contrario, era un nuevo amo que nos domina y peor que todos, porque el amo que nace en el 68 en mayo del 68 y en el 73 con el golpe de Estado de Chile, es el amo del neoliberalismo, donde estamos todos capitalizando, produciendo y distribuyendo subjetividad. Entonces Lacan nos dice, se acabó la revolución. Tremendo. Y ahí están todos, ahí trabaja Butler, trabaja Zizek, trabajan todos. Al parecer no hay posible un proceso revolucionario porque todos van a estar condenados al fracaso. Esa democracia va a ser totalitaria. Esa ciudadanía va a ser rebaño, van a ser esclavos. Esa educación va a ser una educación meramente de competencia, donde la gente se forma como maquinaria ridícula para hacer un engranaje al laberinto del capitalismo. O sea, la educación horrorosa, la ciudadanía horrorosa, la democracia horrorosa. Entonces, tremendo lo que nos pasa en estos 50 años, donde Chile es modelo universal, y pues China lo expande completamente con el poder chino. Se expande completamente. Y ya no queda ningún resguardo de izquierda. Rusia es formación capitalista. Los europeos son formaciones capitalistas.
Latinoamérica son haciendas capitalistas, entonces en el imperio rancio estadounidense es una hacienda capitalista, y ¿qué nos queda? No hay proceso revolucionario posible, que esté más allá de la grandeza de Hegel, y como lo ve Marx, Benjamin, Lacan, Zizek no cree en el proceso revolucionario, lo conozco, no cree. Entonces, y yo le digo a Zizek y a todos los amigos, ¿saben? Miren lo que pasó en Chile. Es posible un proceso de revolución donde la democracia, la ciudadanía y la educación se transforma. Y transforma porque hay una construcción material de unos con otros, y esa transformación material de unos con otros, lo que yo llamo nosotros, y en esa transformación material de unos con otros nos corregimos el modelo subjetivista capitalista que nos constituye. Nos corregimos esas ansias de laberinto capitalista, esas ansias de deseo capitalista, pero unos con otros nos vamos generando un nosotros material, y a lo mejor la educación puede cambiar, la ciudadanía puede transformarse y la democracia puede transformarse y ser una democracia totalitaria a servicio del soberano capitalista. A lo mejor. Es fundamental tener claro eso. Cuando vienen los procesos en Chile de octubre del 2019, y ahora estamos en un proceso que ayer se realizaron el referendo de los constituyentes, o sea, casi en un año y medio, hemos generado, no fue un estallido social, ni fue una cosa de mayo del 68, ni fue simplemente el 15M de Podemos, y con todo el movimiento de mis amigos españoles del 15M. Fue mucho más que eso. Fue un movimiento de los pueblos catalanes, de las comunas vascas, de las comunas francesas, de los territorios LGTBIQ planetarios, de los múltiples territorios nativos culturales, de las múltiples de resistencias urbanas y políticas y culturales y campales que existen en Latinoamérica en distintas partes. Es una rebelión de los monstruos, una rebelión de los perversos, una rebelión de los queer, una rebelión de nosotros, rebelión de múltiples tejidos socio-históricos materiales. Y en esa rebelión de los tejidos socio-históricos materiales, desde Arica a Punta Arenas, donde no hay bandera que nos aglutine, solamente una bandera simbólica, la mapuche, ahí, sabiendo la verdad, que no somos nada, completamente nada, y que no hay ningún Dios que nos salve, ningún grupo que nos salve, contra la teoría populista, ningún líder que nos salve, ninguna estructura patriarcal, hacendal que nos salve, porque no hay nada que nos salve, ahí, en ese sentido radical, vacío de nuestra materialidad, ahí nosotros los monstruos nos articulamos unos con otros y generamos un proceso constituyente, le doblamos la mano a Piñera, a Pinochet, a la élite chilena, que es la élite más dura que la estadounidense y la anglosajona, es la élite chilena, a la élite chilena que tiene múltiples cabezas patriarcales, hacendales, que llegan a múltiples estados-naciones, y fue posible generar un referéndum, y fue posible ayer generar un proceso constituyente donde se levantaron 155 constituyentes con independentistas, con un diferencial femenino increíble, con los pueblos nativos espectaculares, con un partido comunista que por fin se articuló, se renovó, con un frente amplio que reaparece después de su narcisismo podemeicos, se reanece y hace que la socialdemocracia por fin piense en el pueblo y exprese el pueblo. Yo creo que lo que está pasando en Chile y lo que pasó ayer en Chile muestra lo mejor de una teoría crítica, de un feminismo, de una metapsicoanálisis actual, y es posible revertir a Zizek, a Lacan, a Benjamin, a Marx y al gran Hegel. Es posible una revolución hoy que transforme la democracia, la ciudadanía y la educación. Con eso hablé creo que 10, 12 minutos. Ahí está todos mis libros, están todas mis conferencias en 15 minutos. Hice como una síntesis de lo que pienso. Y eso, gracias Orlando y a todos los amigos. Por favor, Ricardo, muchas gracias, muy amable. Bueno, seguimos entonces. Silvia o Félix, no sé, seguimos con ustedes. Va a seguir Silvia. Muy bien. Adelante, Silvia. Ya, muchas gracias. Y bueno, me sumo a las palabras de agradecimiento con que inició Ricardo, para Paul, para Gina, para Ivette, para todo el equipo que está detrás de esto. Esto es un evento también. Esto también es una revolución y una forma de soñar que es posible una real democracia. Pero claro, pasa por cuerpos, pasa por personas, seguramente por cuerpos que no durmieron o que han realmente castigado una serie de necesidades básicas para permitirnos a todos este momento. Y eso hay que decirlo,
porque la democracia no está en el vacío, está encarnada. Y claro, junto con la alegría de Ricardo por evidenciar que un país se levanta, yo tenía algunas reflexiones que emergen justamente no de esa sensación alegre y entusiasta de lo que sucedió ayer y el sábado en nuestro país, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de esos sujetos en la escuela que no son parte de la parte, que están en el afuera y que de alguna manera tienen una vivencia en su piel de la ciudadanía y de la democracia como una no democracia. Tienen en su vivencia la democracia como una ilusión, pero también como una contradicción. Viven en sus cuerpos la democracia como algo injusto, como algo que obviamente no los representa. Y por ello asistimos cada vez con mayor aumento, ¿verdad? Abstención electoral. Nosotros ayer en realidad tuvimos una excelente resultado respecto de este sentir popular, pero tampoco la convocatoria fue tan masiva como lo hubiéramos esperado o como hubiéramos querido. Y también tenemos que reconocer que en esta vivencia de la democracia, en la cotidianidad y en los cuerpos, que se percibe como injusta, como no democracia, como contradicción o como una ilusión, yo creo que tenemos que volver y pienso que tenemos que reflexionar sobre este concepto que está tan vacío de lo que lo constituye. Es decir, el discurso de la democracia está vacío de lo que significa la participación ciudadana, el diálogo real y efectivo para tener una mejor vida, un mejor desarrollo social, un fortalecimiento de los derechos políticos, culturales, económicos y sociales. Y también un concepto que de alguna manera se ha concretado desde una lógica procedimental de constitución numérica, homogenizadora. Claro, hoy podemos decir que esa lógica procedimental de constitución numérica y homogenizadora nos viene bien porque está mostrando una voz que está diciendo queremos un Chile distinto, pero no deja de ser una parcialidad o una dimensión incompleta de lo que supone entender la democracia. Y desde esa dimensión de entender la democracia, yo quiero muy rápido, porque soy profesora y porque he vivido lo que significa la democracia en la escuela y en esos sectores del afuera, del que no son parte, del que no tienen derecho a tener derecho, quisiera aludir por qué este gran concepto tan denso, que obviamente es equívoco, que es dinámico, que es abierto y que es debatible, como es el poder del pueblo, en términos de su etimología, ¿verdad? Democrato, tiene diferentes acepciones, a través de la historia ha tenido también diferentes énfasis. Podemos hablar de una democracia social, liberal, podemos hablar de una democracia radical, como habla la Chantal Mouffe, de una democracia republicana, podemos también incluso llegar a hablar de una democracia autoritaria o representativa, directa, indirecta, participativa, plebiscitaria, deliberativa. En el itinerario han habido diferentes análisis teóricos sobre la misma y nos vamos a encontrar entonces con un Balber que va a decir, no, hay que distinguir una democracia fuerte a una democracia débil. ¿Y qué quiere decir una democracia fuerte? Bueno, cuando la democracia es coherente con lo que significa esta participación activa del pueblo, que es quien se constituye en ese poder. Sousa nos va a decir que necesitamos de una democracia densa, o la Chantal Mouffe nos va a decir, bueno, es que necesitamos una democracia radical que se sustente en los antagonismos, es decir, la distinción entre lo político y la política, como esta necesaria tensión antagónica de la diferencia, del acogimiento de la diferencia respecto de diferentes posturas nos permiten vivir lo político para instituir la política. Pero yo me quedo más con la Wendy Brown, que nos va a decir es que en realidad no tenemos democracia, y ella va a acuñar el concepto de desdemocracia, porque va a decir que, como muy bien señalaba obviamente Ricardo, en este contexto político de sistema capitalista, feroz, neoliberal, la democracia no es posible.
el neoliberalismo se fagocita no solamente la estructura, sino las subjetividades. Y por eso entonces cuesta compensar en esta democracia. ¿Y por qué aludo a también a esa lógica de esta democracia como no democracia? Porque así como nosotros ayer disfrutamos de un evento, de un acto, de un momento en el cual el pueblo habla, también hay que recordar que ese pueblo cuando habló quedó ciego, quedó sin ojo. Cuando ese pueblo salió a gritar a la calle, quedó mutilado. Cuando ese pueblo se levantó para decir basta porque queremos democracia, quedó apresado, quedó marcado, quedó mutilado. Y eso en democracia. Entonces también es importante recordar que el manto que arropa la democracia permite la no democracia, y el manto que arropa la democracia permite, peor incluso que en regímenes a veces a lo mejor dictatoriales, no sé si peor, pero permite que bajo ese manto de democracia se atropelle y se incurra en situaciones de mordaza y anulación de la voz que realmente detenta el poder y de aquel que es el poder, como es la soberanía popular y el pueblo. Eso pasa en democracia, y eso pasa en Colombia, y eso pasa en Perú, y eso ha pasado en Estados Unidos, y eso ha pasado en una serie de países democráticos. Y en nombre de la democracia se va a la guerra, y en nombre de la democracia se destruye. ¿Qué salidas para esta situación yo veo desde la educación? Bueno, siento que pueden haber dos salidas y dos reflexiones que a lo mejor podemos conversar ahora. Una estructural y otra semántica y vital. La estructural tiene que ver a lo mejor con repensar la lógica procedimental de la democracia distinta, y a lo mejor no necesariamente pensar en esta democracia encapsulada en una representación que en el tiempo se va anquilosando con egos y narcisismos que se alejan de esta ciudadanía, y se produce una escisión entre aquel al cual se le depositó el poder de este pueblo, alejándose del pueblo y envolviéndose y volviéndose miope y ciego respecto de lo que ese pueblo necesita. ¿Y por qué se vuelve miope y ciego? Porque se empieza a arropar desde una lógica de narcisismo, de un sentido egoico, de un abuso de poder y de un cierto autoritarismo. Por lo tanto, ¿en qué podemos pensar en términos estructurales como para salir de aquello? Recientemente hay varias investigaciones que empiezan a volver a la lógica del sorteo. La democracia por sorteo. ¿Y qué dice la democracia por el sorteo? Bueno, desde siempre existió, y en los atenienses la democracia era por sorteo, pero luego con la emergencia del Estado-Nación, eso se desvanece, porque en realidad los Estados-Nación tienen un gran territorio, es tremendamente extenso, hay una gran multitud de personas, y por lo tanto el que dirija y representa esa gran multitud y ese gran territorio debe ser un experto. Pero la lógica del sorteo presenta la apertura, la rendija de pensar en este territorio extenso, en esta multitud llamado Estado-Nación, una posibilidad de poder tener desde la misma ciudadanía diferentes representantes de los diferentes colectivos, de las diferentes personas, incluso de a pie común, que puedan participar de esta lógica de llevar a cabo una tarea. ¿Y por qué? Porque en esta lógica de democracia por sorteo, el énfasis no está puesto en la persona, por lo tanto se protege la lógica narcisista, que puede caer después en populismo, o esta lógica egoica, sino que se deposita en la tarea. Es decir, la democracia se centra en la tarea, en el bienestar, en el derecho de las personas, y no necesariamente en una persona que puede volverse una democracia entonces muy reducida a un personalismo. Eso en términos estructurales, pero no sé cuántos minutos me quedan, me quiero detener en en realidad ya casi nada, pero un minuto puede ser. Ya, vale, la otra salida es vital y es semántica, y tiene que ver con
con una concepción de la democracia como vida, como diálogo, como forma de establecer redes y vínculos, como forma de hacer democracia en todos los espacios de asociatividad y especialmente el gran espacio de asociatividad que es la escuela, y fortalecer la comunidad, que es algo que la escuela ha perdido. La escuela está instituida en una relación de individualidades, docente y estudiante, director y docente, pero no tiene a la base una consolidación y una solidez del fortalecimiento de la comunidad como vínculo, como lazo y como forma de instituir un común y como forma de instituir una nueva realidad posible en estos procesos de subjetivación necesarios de repensar, de deconstruir para soñar con un futuro posible, y no repitamos otra vez la historia y no volvamos a lo que nos ha pasado en Latinoamérica, que hemos tenido gobiernos de izquierda, pero esos mismos gobiernos de izquierda han dejado la plataforma abierta para que vengan gobiernos fascistas y de ultraderecha. Por lo tanto, no basta solo con que hoy tengamos representantes que nos iluminen en una idea de derechos sociales, de derechos económicos, de derechos comunes, de los bienes comunes. No basta. Basta con que esas personas realmente puedan cumplir ese mandato y no repetir por segunda vez lo que la historia, como dice Ricardo, nos lleva a volver a caer. Por tanto, el futuro está en esa escuela, en el fortalecimiento de lo común, de las comunidades, en el lazo, en el vínculo, dejando claro que si la democracia no respeta los derechos humanos, no asegura el fortalecimiento de los derechos sociales, no promueve los derechos económicos, no asegura el fortalecimiento de las etnias, de las diferentes culturas, de la igualdad de género, no es democracia. Y por tanto puede y debe ser cuestionada, destituida y reconfigurada, porque tenemos la legitimidad y la facultad como pueblo soberano justamente para cuestionar lo instituido cuando esos derechos de convivencia democrática no se cumplen. Y eso también es algo que tenemos que acunar en la escuela, porque en todas las escuelas vivimos autoritarismo, en todas las universidades vivimos autoritarismo, el que piensa distinto se le excluye, el que critica o mira de otra forma se le amordaza, se clausura el diálogo y no hay cabida para justamente esta democracia como diferencia, como vínculo, como lazo, como diálogo. No sé, parece que me pasé mucho, disculpen. Sí, bueno, con el tiempo no se puede hacer descuento, lamentablemente, pero por favor, muchas gracias, muy amable, Silvia. Félix, adelante. Hola, buenos días, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. He visto algunos amigos que hace tiempo que no veo, César Bernal, Natalia Lobiomás, etc. Yo creo que esta cátedra se está convirtiendo en una plataforma pública para que nos encontremos. Es una plaza pública, un ágora, donde nos podemos ir encontrando. Yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene esta plataforma. Y esto es un ejemplo de lo que acabo de decir. Intentaré ser breve porque ha habido dos académicos magníficos que han hablado antes de mí y han puesto otro panorama. Entonces, intentaré ser más breve, más concreto y más preciso para ir a algunas cosas y no ocupar demasiado tiempo y dejar las voces que están intentando ya también intervenir. Bueno, yo creo que hablar de democracia en educación no podemos hacerlo de una manera abstracta, sino que hay que entender cuál es el panorama en el que estamos. Hay un concepto de un académico finlandés, Patti Salver, que habla de GERM, como castellanizado germen, Global Educational Reform Movement. Es decir, esta reforma general de la educación, este movimiento general de reforma de educación, es lo que tenemos ahora. Es decir, tenemos procesos fortísimos de accountability, tenemos procesos fortísimos de auditoría, pero nunca preguntamos quién audita al que audita. Yo recuerdo una anécdota de Reinhausen, el evaluador, que decía, si ustedes quieren saber el problema, cuál es el problema de la evaluación, pregunten, díganle a un evaluador que le van a evaluar y verán cómo sale corriendo, ¿no? Nunca preguntamos quién audita. Estamos en un proceso sometidos a un proceso de estandarización fortísimo de la mano de las pruebas estandarizadas en todo el mundo. Por ejemplo, Latinoamérica tiene
o Chile, por un ejemplo, está triplemente sometida. Tiene las pruebas SINCE internas, que es una losa dentro para el sistema, pero además tiene las pruebas PISA, las PULS, las TISM, la CIVEC también creo que es de ciudadanía, y además el Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la Educación, que no define lo que significa calidad, porque es entrar en temas políticos, también tiene el CERCER, el TERCER, etc. Que cada X tiempo va aplicando pruebas. Entonces son pruebas sobre el sistema. Entonces, hablar de democracia en un contexto como este, en donde hemos reducido el currículum, en donde lo único que cuenta es lo que podemos medir, es una especie de necropolítica de la medición, es decir, necromedición, es decir, o necroeducación, como decía Membebe, ¿no? Es decir, estamos solamente pensando y nada más que trabajando en razón de los procesos de medición o de estandarización que se nos van imponiendo a todos. Por lo tanto, hablar de educación, de democracia en educación es saber en el contexto que estamos, ¿no? Decía también, por si quieren algún dato, Evgeny Mozarov en The Guardian del 2014 ya hablaba del surgimiento, del alzamiento de los datos y la muerte de la política, en un artículo en The Guardian. Bueno, podemos coger esa idea y decir, bueno, el surgimiento de las pruebas estandarizadas y la muerte de la educación y la muerte de la pedagogía. Lo que tenemos después de toda esa estandarización es nada, es decir, hemos perdido la pedagogía, hemos perdido el sentido del acompañamiento, hemos perdido el sentido de la relación entre los seres humanos dentro, porque nos importan otras cosas. Y eso es parte del mecanismo neoliberal. Yo lo estoy centrando aquí, no lo voy a repetir ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de democracia en este contexto? Yo creo que para mí, por lo menos para mí, la pregunta clave cuando hablamos de democracia en educación, por ejemplo, es, y en general es, ¿qué entendemos por el demos? ¿Qué es el demos? ¿A qué nos referimos? Y claro, esto es muy importante porque, como decía Butler, dice, en general contamos cuerpos, pero hay muchos cuerpos que no cuentan. Es decir, ¿cuáles son los cuerpos que cuentan en el demos? ¿Cuáles son a los que vamos a tener en cuenta? Cuando hablamos de democracia en educación, ¿cuáles son los cuerpos, voces dentro de educación que los queremos introducir, que los queremos tener en cuenta? Porque ninguna prueba estandarizada, ningún indicador tiene en cuenta esas voces. Puede que tenga en cuenta otras, las voces de las grandes élites, los grandes grupos, los tecnócratas, pero no de la gente. Yo les prometo, hemos hecho un análisis dentro de mi línea con indicadores en general y sobre todo los de la OCDE, Educación Global. Ninguno ha surgido preguntando a la gente qué quiere saber. ¿Por qué? Porque esa gente no importa, ¿no? Son como, los coloca, como decía Fanon, en el lado del no ser, o como decía Rancière, los incluyes excluyéndolos, ¿no? Dices que hablas de ellos, pero en el fondo no te importa lo que puedan decir, ¿no? Entonces, la pregunta, por lo tanto, siempre en educación es ¿cuáles son los cuerpos que importan? ¿Cuáles son los que realmente queremos tener en cuenta? Yo creo que sigue siendo esa, es decir, cuáles son las voces que queremos meter, el elemento fundamental de la democracia en educación. Por lo tanto, yo creo que, y dentro de democracia, como ejemplo, yo quisiera centrarme en la evaluación. Mi experiencia me dice que no hay ni un solo mecanismo de evaluación institucional, llámese supranacional o nacional, ningún solo que democratice los procesos dentro del sistema educativo, ni uno solo. Nos engañan diciendo que nos van a dar datos, claro, pero también nos engañan, bueno, no nos engañan, a veces lo dicen abiertamente, solamente existe lo que podemos medir. Y lo otro, yo he aprendido en la investigación que a veces las variables extrañas son las que explican los fenómenos, no las que medimos. Es como si buscar las cosas donde hay luz, pero no donde la sombra. En la sombra hemos perdido un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que en educación está pasando eso. Desde los años 70 tenemos una pequeña opción. Barry McDonald, que desapareció hace ya casi más de 10 años, fue un evaluador inglés, él acuñó un concepto que se llama evaluación democrática, en el año 76 lo publicó, ¿no? Él, en el contexto anglosajón de la época, estamos hablando de otra época distinta a esa, ¿no? Ese concepto ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo y, por ejemplo, tenemos ejemplos como la participación, la evaluación participativa de Falsborda y Gavetta, la evaluación democrática de escuelas de Helen Simon, la Practical Participatory Evaluation de Cusinier, la Evaluation Advocacy, la democracia deliberativa de House y Hope. Es decir, hemos tenido una corriente subterránea yaciendo por debajo que ha seguido reivindicando la idea de que podemos introducir la democracia en la evaluación siempre que abramos el campo que la evaluación sea un elemento donde la gente
pueda hablar sobre su realidad, pueda entender su realidad en profundidad, pueda discutir su realidad y pueda transformar su realidad. Agarrándonos a 3 criterios, el de inclusividad, el de diálogo y el de deliberación, que son los 3 elementos. Nadie puede quedar fuera, tenemos que dialogar con el diferente porque todos somos diferentes y debemos deliberar entre unos y otros sobre lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir, y ese es el sentido de la evaluación. El gran reto que nos enfrentamos, yo creo que era en el campo de la evaluación institucional, es cómo podemos introducir la democracia, cómo podemos hacer que la democracia germine dentro. Ese es el gran reto. Y miren, sabemos un montón de medición, tenemos grandes expertos en psicometría, pero en ningún caso, ninguno de esos expertos, ninguno de esos movimientos, ninguna de las métricas de ningún lado nos han servido para entendernos en profundidad, para entendernos quién somos, para escuchar las voces de aquella gente que está día a día en la escuela, haciendo lo que puede hacer en los contextos en los que puede hacer, a veces contextos durísimos. Yo creo que eso es lo que necesitamos, es nuestro gran reto dentro de la evaluación y es un gran reto dentro de la educación. Para esto no hay fórmula sencilla, es decir, podemos aceptar la inclusión, el diálogo, la deliberación y podemos encontrarnos con un montón de problemas. Es un campo abierto absolutamente, no es un campo homogéneo. No hay una bitácora, un procedimiento algoritmo por el cual llegar a eso, ¿no? Es en sí mismo un proceso también de diálogo, es un proceso de entender, es casi un proceso de humildad académica, decir, bueno, ¿qué me tienes que decir tú? De aprender del otro, porque los otros, para hacer nosotros, es decir, para que haya un nosotros, tenemos que escuchar al otro, tenemos que estar conectados con el otro, ser empáticos con el otro y decir, bueno, no lo sé todo, porque tú estás en una realidad, yo también puedo aprender de ti y los dos podemos aprender juntos. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en los procesos de evaluación, que va desde la institucional e incluso a la evaluación cotidiana del alumnado dentro del aula, ¿no? Pero a mí el campo que me ha interesado siempre ha sido el de la evaluación institucional. Yo creo que en Chile hay mucho camino por hacer. El año pasado no se pudo aplicar el SINCE, fue un gran triunfo. Todavía hay mucho que luchar. Espero que el contexto actual del proceso constituyente elimine esa traba tremenda que es el SINCE, nos haga, nos parapete un poco, nos defienda frente al laboratorio latinoamericano de calidad, de la calidad, que nos defienda para el PISA. Fíjense ustedes, yo no sé si ustedes cogen las listas de PISA, porque son listas que plantea, si ustedes quitan los países últimos, la media, como ellos trabajan con la media, cambia. Y los que antes estaban por encima de la media están debajo de la media, ¿no? El PISA nada más que sirve, nada más, para decirle a los de arriba que son buenos y a los de abajo que malos son. Y los de abajo legitiman el puesto de los de arriba. Es un mero estudio estadístico, no tienen que hacer grandes cuentas, ¿no? Quiten los últimos 20 o 30 países, verán ustedes cómo cambia la media, ¡pum! Cambia de lugar, ¿no? Entonces es un proceso de legitimación. Los de arriba dicen, qué malos sois vosotros. Y un año, y otro año. Para eso sirve, pero no para el diálogo, no para entendernos, ¿no? Además de que tanto el PISA como el SINCE o el SERCE y el TERCE son elementos de lucro económico, es decir, mueven muchos millones de pesos, muchos millones de dólares en todas partes, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto, por lo menos el reto mío, la lucha que yo estoy llevando muy modestamente es cómo podemos introducir el demos preguntándonos, o sea, la democracia preguntándonos por quién es el demos en esos procesos que hasta ahora han estado cerrados a la gente, cerrados al pueblo y cerrados a otras voces. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Gracias también a Silvia y a Ricardo por sus exposiciones, por la exposición de sus opiniones y este análisis tan concreto, tan espectacular. Ivette, tenemos algunas consultas, seguramente vamos a dar un espacio de 15 minutos para que podamos intercambiar algunas opiniones, si hay algún tipo de consultas, así rápidamente también tanto Félix como Ricardo como Silvia pueden ir dialogando como para que podamos plantear este espacio como un espacio de conversatorio. Sí, voy a lanzar varias preguntas que se relacionan con la democracia. Por ejemplo, Pamela Soto nos dice si es sostenible una democracia que no sea representativa desde una organización política como el Estado-Nación y cómo romper con el influjo de la democracia liberal tan personalista. Y esto también se puede relacionar un poco con la pregunta de Paula
Ascorra, ¿cómo entender la democracia y la transformación en la escuela si no existe lo público? Y también Alexander Perdono pregunta, ¿cómo potenciar una escuela democrática, pluralista, incluyente e intercultural si los docentes nos vemos enfrentados con los estudiantes a la intolerancia y la represión de sectores del Estado? Muy bien, hacemos un intercambio entonces para hacerlo rápidamente y hacerlo dinámico, si les parece. Por Sí, favor, yo puedo contestar en una adelante, hora. Ricardo. Puedo Sí, contestar yo en sé, una es muy hora difícil. O sea, esto perfectamente. es una cuestión complicada porque es un problema entre el contenido Sí, y el son continente. pequeñas preguntas nomás que uno puede Sí, hacer. preguntillas, como dice. Adelante, por Ya. favor. Yo contesto rápido a Pamela y a Paula. Y bueno, están casi todas relacionadas las preguntas. Eso fue, se nota que nos estaban escuchando los amigos, eso es genial. Sí, yo creo que lo que ha pasado en Chile, como lo que dije al comienzo, que es muy bello, es eso, por lo que dice Paula, es construcción de lo público, pero lo público son cuerpos, exterioridades, cuerpos. Cuando uno sabe que no hay nada más, no hay nada más que eso, cuerpos, no hay nada que nos va a salvar, no hay ningún laberinto que nos salve, nada. Cuando son cuerpos que se acoplan unos con otros, eso es en los otros, esas son las formas de articulación, lo que está pasando en Chile. Y eso es lo que ha pasado en Chile, es una contrainstitución, dicho en lenguaje romántico, ese es el amor, esa es la contrainstitución, eso es como se levanta una institución, no queremos más, como lo escribí hoy día en Francia, no queremos más sistemas de representación. Abajo, o sea, ese Estado-nación es rancio, los ejemplos que mostró Félix recién, y lo que dice Rancière, lo que dicen todos los amigos, no queremos más, somos monstruos, somos perversos, somos queer, somos distintos, completamente distintos, diferenciales. Y esos diferenciales se construyen en espacios públicos, materiales, concretos, de unos con otros, y así vamos corrigiendo nuestro narcisismo neoliberal, se va corrigiendo, y ahí aparece lo público, y ahí aparece una institución desde las bases materiales, y ahí se genera una revuelta y un proceso de emancipación, y ahí es posible una transformación real que no sea un mero chiste, un mero juego, otro juego de negación, o sea, con lo pensaba Benjamin, o lo pensaba más, otra chapuza más, para que no sea otra repetición más y un fracaso. ¿No? Es fundamental. Espacios públicos, materiales, de tejidos humanos de unos con otros, donde nos corregimos el narcisismo, sabiendo la verdad que no hay sentido alguno, sabiendo que no hay nada que nos salva estructuralmente, y tenemos que salvarnos y construir unos con otros, desde Latinoamérica, desde donde sea. Yo creo que eso es fundamental para generar un proceso de educación, de ciudadanía y de democracia que se genera la contrainstitución y vamos generando nuevas formas de articularnos unos con otros. Lo otro lo veo como un fracaso. Por ejemplo, el ejemplo que ponía también una pregunta con España, eso lo veo como un fracaso porque es puro juego dialéctico, nomás de lo bueno y lo malo, es un puro Schmidt antagónico incorporado dentro, que al final lo único que genera es escisión, muerte, y que lo que pasa, que la izquierda se hunde, se fragmenta y fascismo nace. Eso es ridículo, esa es la repetición, lo que hablé, lo que decía Hegel, Marx, Benjamin, Zizek, Lacan. No queremos más eso, o sea, y para eso los cuerpos son todos los territorios. Nuestros cuerpos son todos los territorios públicos donde nos vamos a acoplar para generar la contrainstitución que va generando este amor y esta institución viva, creo yo. Eso es lo que podría contestar rápidamente, Orlando. Era para una hora, Sí, pero sí, seguro, es pero muchas simple. gracias. Igual, antes de darle la palabra tanto a Silvia como a José Félix, les recuerdo que tenemos el happy hour después a las 15:30, donde vamos a seguir conversando de algunos temas que quedan pendientes o que, por supuesto, este es un proceso también dinámico. José Félix o Silvia, adelante. Yo solamente quiero aludir porque Ricardo respondió bien, digamos, esas dos pregunta a un elemento que se contrapone, que se complementa con lo que expone Ricardo, que tiene que ver con la Constitución. Está claro que una Constitución por sí misma no soporta la democracia y la ciudadanía de un pueblo, porque eso pasa por la vida y las conductas de los sujetos. O sea, podemos tener en la estructura básica de un Estado perfecta, pero si no hay sujetos que la vivan, no pasa nada. Eso, digamos, es lo que prima.
Sin embargo, una constitución no es menor a la hora de pensar ese común o ese sentido de lo público, de lo que pregunta la profesora Paula Escorra. Y aquí quiero aludir a la constitución porque en Chile la gente se levanta para decir que quiere una constitución y el mayor porcentaje lo tienen los independientes, no necesariamente aquellos que están representando un partido, volviendo a aludir a lo que decía anteriormente, de esas a veces endogamias o a veces lógicas más narcisistas. Pero bueno, ese común y ese público es muy relevante mirar hacia las constituciones, porque nunca las constituciones han asegurado ese procomún, ese común y ese sentido de derecho social. Las constituciones son profundamente liberales y solamente desde su inicio, desde su origen, han protegido la lógica de la libertad en términos de patrimonio y en términos de propiedad individual. Es decir, lo individual, el patrimonio y la propiedad por sobre ese bien común y por sobre el derecho social. Por lo tanto, si bien la estructura por sí no se sostiene, porque lo que la sostienen son esos cuerpos vitales que se construyen a partir del vínculo, si no tienen una plataforma como es una constitución que asegure lo comunitario y lo social, se desvanece como pasó en la dictadura, que todo se privatizó, todos los derechos sociales se volvieron lógicas de lucro y de mercantilización, todo se monetarizó y por tanto sí necesitamos unos mínimos en la Constitución que permitan que ese común después en la vida se plasme y se concrete. Y eso hay que empezar a transformarlo en todas las naciones, porque todas las naciones están atravesadas por constituciones de hace 200 años atrás, todas han emergido de la inglesa y la francesa, y todos los países colonizados han seguido metiendo capa sobre capa en un origen que es perverso, que es que lo individual está por sobre el común. Eso quería nomás aludir a lo público. Muchas gracias. Félix. Bueno, yo quisiera ser un poquitito más concreto también, otra vez. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta si queremos cambiar algo, ¿no? Además de lo que han dicho mis compañeros. Por ejemplo, no podemos admitir bajo ningún concepto que el Estado haga pedagogía o la administración haga pedagogía. Actualmente el Estado le dice a la gente lo que tiene que, cómo tiene que enseñar, cuándo tiene que evaluar, etcétera, etcétera. Hay que evitar eso. La administración no es quien para decir a los pedagogos cómo tienen que enseñar. Eso hay que desterrarlo. Segundo, hay que pensar que, como mucho, una Constitución debe depender unos principios clave de la educación. Y ahí es donde hay que debatirlo. Pero el Estado, a lo mejor, la única obligación que tiene la administración es un marco muy genérico del currículo. En España se da el caso de que los marcos del Estado tienen 300 páginas en los boletines oficiales, 300 páginas, lo cual es un desastre. Es decir, el Estado no tiene ningún derecho a poner 300 páginas de qué exactamente tiene que enseñar, qué objetivos, qué aprendizaje. Eso es una locura. Eso hay que dejarse a los profesionales, que son los maestros, las maestras y las comunidades en las escuelas. Eso hay que empezar a romper por ahí. Luego, digamos, la ruptura máxima es lo que yo llamaría, utilizando la idea de Salazar, el currículo constituyente. Es decir, es un currículum que se constituye constantemente en las escuelas. Es decir, hay un marco muy genérico para todos, pero son las escuelas las que tienen con las comunidades que decir los procesos de enseñanza, con los profesionales insertos, los procesos de enseñanza, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente clave. Luego hay otra idea que introduzco aquí directamente. Miren, yo creo que no podemos pensar una democracia, sino podemos pensar antes en algo muy sencillo. Las nuevas generaciones terminarán las escuelas y saldrán al mundo. Si no están ya en el mundo, incluso estando dentro de las escuelas. Sí, yo creo que necesitamos, por decirlo de una manera muy sencilla, necesitamos una justicia efectiva para que haya una justicia democrática. Es decir, los niños y las niñas a las escuelas, los niños, si ustedes quieren, tienen que ser queridos, protegidos, amados y cuidados en las escuelas. De esa manera desarrollan una empatía por el otro, una empatía entre uno y otro, y esa es una manera de crecer en nosotros. Si eso ocurre en las escuelas, esas generaciones podrán
participar activamente en la democracia y no se sentirán desconectadas del otro, no dirán el otro no me importa, porque los procesos democráticos, en nosotros es el otro sí me importa, el otro tiene algo que decir y su dolor es mi dolor también, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos eso también como núcleo de funcionamiento. Pero bueno, yo terminaré simplemente diciendo, yo creo que necesitamos pensar un currículum de una manera diferente a como lo estamos pensando para llegar a una evaluación completamente diferente, que es un currículum constituyente. Se constituye en las escuelas con las comunidades educativas y eso lo tenemos que aceptar. No podemos pensar que el Estado, no podemos admitir que el Estado nos diga exactamente cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar por las metodologías que tenemos que desarrollar. Eso es absurdo. Eso lo que llamo yo estalinismo pedagógico. Eso me parece muy bien que lo haga Stalin, me parece muy bien que lo haga una dictadura, pero un Estado democrático es inadmisible que lo haga. Perdónenme que sea tan radical. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, tenemos para el cierre 4 minutos, si no mal no veo. Sé que hay algunas preguntas más. Me gustaría si podés darnos alguna indicación de preguntas, Ivette, y le voy a pedir a cada uno de nuestros ponentes que, considerando las preguntas, haga un cierre en 1 minuto para poder estar en tiempo por lo menos hablando del de contenedor. no democracia en 1 minuto, afinando, así funciona. Mira, el problema de lo que dice Félix, yo soy un cabrón, el problema de lo que dice Félix, uno habla del otro, pero no acontece el otro, por eso yo hablo del otro radical. Cierto. Porque todo lo que, para que funcione un currículum constituyente, lo que dice Félix, o para que funcione lo que dice Silvia, que hable de una constitución garantista, no es suficiente. Los españoles tienen constitución garantista y no sirve para nada. Pablo Iglesias hacía ridículo. Decía todos los días, mostraba en el Parlamento artículo de la Constitución y todo el mundo se reía de él hasta salió del poder. No basta con la Constitución, no basta con Salazar. Lo que basta es un otro constitutivo que pasa de verdad y de cambia la estructura. Incluso de la UNESCO, incluso de una cátedra, incluso de una conferencia. Ahí se va jugando todo, desde uno mismo, el sentimiento de la pareja, hasta este simposio, en esta conferencia, se generan los procesos de transformación. O si no, caemos siempre en el mismo juego. Siempre en el mismo juego. Está siempre el mismo juego operando. Los sistemas totalitarios, Stalin, que no nos ponen voz ni imagen, porque no somos cuerpos materiales que nos constituimos en diferencias de transformación. Eso es fundamental. Te repito, y no lo digo a ti, Orlando, se lo digo a todos. Uno mismo es parte de la maquinaria totalitaria capitalista porque está en la subjetivación del humano. No es el enemigo que está allá, el tipo facho de ultraderecha, es uno el enemigo. Por eso, ahí me pasé con mi minuto ya. Pero es fundamental tenerlo claro, porque si no es un puro juego. 16 segundos. Y primero como farsa, primero como tragedia, luego como farsa. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Sí. Félix, Silvia. No sé si quieren escuchar algunos comentarios del público. Han hecho bastantes comentarios, así que voy a hacer una síntesis. Por ejemplo, Georgina de Santa Cruz, ella hace un comentario sobre los derechos fundamentales que se desconocen y que el sistema mantiene en la ignorancia, ¿cierto?, a las personas. También Luis Emiro Ramírez hace una pregunta. ¿Cuál es el proceso de aplicación real de las políticas y la educación ambiental en una actual política de minería y extractivismo? Y también Juan Prado hizo un comentario en relación a México, que dice que es un laboratorio de democracia sin guerra y que los políticos se benefician a través de un gobierno corrupto. Eso, algunos comentarios. Muchas gracias por los comentarios y por las intervenciones también. Félix, Silvia, para dar un cierre. Sí, yo voy a cerrar muy cortito y voy a aludir a una dimensión integradora y holística. O sea, yo creo que necesitamos todo. Necesitamos una constitución garante de derechos sociales, que algunos países la tienen y no la cumplen, pero otros además no la tienen. Por lo tanto, están bajo la ley cuando exterminan aquellos derechos básicos. Y eso sí es relevante. También tenemos que, obviamente, empezar a cambiar desde nosotros, es decir, en nosotros construir esa democracia, esa sociedad, ese común, con un otro, con un nosotros, desde la vida cotidiana y desde los diferentes ámbitos en los que nos movemos, que es difícil.
porque cuando queremos hacer eso muchas veces somos excluidos y expulsados, porque sencillamente están todos bajo el reseteo del neoliberalismo, de la acumulación, del capitalismo feroz. Y del emprendimiento. Pero claro, tenemos que empezar y eso tiene sus costos. Habitualmente vivimos muchos en el exilio porque tiene sus costos. Ahora, eso también. Y también, digamos, la escuela, es decir, tenemos que estar como andando en las diferentes dimensiones, desde lo macro, lo estructural, desde lo micro y lo cotidiano y lo vivencial, desde lo institucional, transformando. Yo creo que esta plataforma es un espacio concreto de cuerpos reales en los cuales estamos unidos por un objetivo, por una esperanza, por un ideal que nos mueve y que nos es común. Así es que nada más, gracias, Iber. Muchas gracias, muy amable. Félix. Sí, muy cortito. Dos cositas. Una, yo creo que una pequeña diferencia que a mí me parece sustantiva entre España y Chile es que en España la Constitución la hicieron, yo creo que al margen del fondo del pueblo. Los políticos se reunieron y hicieron algo. Aquí no, aquí la Constitución, yo creo que por el proceso constituyente la Constitución es un poco de todos. Hemos elegido a quien queremos que la hagan, luego se van a disolver. Yo creo que eso es una pequeña diferencia. De todas maneras, con preocupándome a mí las constituciones, la estructura de la Constitución, lo que dice, lo que más me preocupa es cómo se desarrolla luego la Constitución. ¿Cuáles son las leyes o no que dan cuerpo a eso? Miren, la Constitución española dice que la justicia emana del pueblo. La justicia en España actualmente está copada por los movimientos de jueces más conservadores que hay. La Constitución dice esto, pero la forma que se ha vertebrado es un desastre. Entonces yo creo que en general tenemos que tener muy en cuenta qué ponemos en la Constitución y cómo la desarrollamos. Es decir, de qué manera, qué leyes la van a dar cuerpo, cómo va a llegar a nosotros. Eso para mí me parece clave. Y eso es algo que no podemos estar vigilantes, no podemos creer, como decía Ricardo Silvia, que por tener una buena Constitución todo va a funcionar. Olvídense, no. Hay un proceso. Entonces, pero claro, una mala Constitución da cauce a malísimas leyes. Una buena Constitución puede también amparar a malas leyes, ¿no? Por lo tanto, hay que mirar a los dos. ¿No? Esto no acaba, es decir, no acaba con el proceso constituyente en general y en el mundo. Esto acaba cuando, además de salir de espero que una buena constitución, seamos vigilantes a cómo lo desarrollan los gobiernos. Y sobre todo el Tribunal Constitucional, que yo creo que es clave en cualquier país. En España ya está corrupto, el Tribunal Constitucional ya no vale para nada. Pero es que los jueces es una cosa tremenda, lo de mi país, lo de mi país es una cosa tremenda. Yo he visto más independencia aquí en Chile que en España en ese sentido. Nada más, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Orlando, no te escucho. Sí, ahí sí, se me fue nomás el sonido. Ricardo, si querés dar un último cierre en 22 segundos. Parece que te estoy desafiando, Diego. Sí, obviamente. Gracias Orlando, a Paul, a Gina, a la UNESCO. Vienen nuevos coloquios de UNESCO y esto es fundamental para generar transformación material y lo que ha pasado hoy día es una maravilla. Esto es parte de un proceso de emancipación, este propio coloquio, con lo que se ha dicho y cómo acontece. Eso, gracias Orlando y gracias a todos los amigos que están presentes. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, agradeciendo en serio a los amigos, tanto a Félix como a Ricardo como a Silvia, a la organización del simposio de la UNESCO de CIMET, tanto también en el nombre de ellos, tanto a Ivette como a Alfredo y a Félix se nos han dado el apoyo y a todos los que están presentes por este espacio y por la paciencia también. A veces es cierto que hablamos de democracia y tenemos un tirano que a veces tiene 60 segundos y a veces nos complica bastante esta situación. Como dije en la conversación anterior, a veces los latinos y los tiempos no nos llevamos bastante bien, pero en el fondo lo que nosotros necesitamos es construir pequeños espacios, pequeños grandes espacios para poner las bases para poder seguir avanzando y creemos que este espacio de la cátedra es uno de ellos para hacer esta construcción conjunta. Así que agradeciéndoles a todos, le invitamos otra vez a las 15, primero a las 14 horas que tenemos la tercera sesión
para donde vamos a seguir hablando en este caso de algunos aspectos puntuales de unas investigaciones en Perú, y después a las 15:30 para que nos podamos encontrar en el Happy Hour para poder seguir conversando de estas cosas que nos gustan, que nos apasionan, y para el bien y el desarrollo de cada uno de nuestros territorios y de todo lo que consideramos que es bueno para este mundo. Bueno, muchas gracias, nos seguimos viendo, hasta luego.